y un tratamiento, además de dictar las medidas preventivas a los pacientes. Como les digo, esta parasitosis intestinal tiene dos formas, la forma de trofozoito y la forma de quiste, vamos a ver más adelante, y en esta no les presento esta taxonomía, me parece más interesante esta, porque viene del subreino de los protozoos, un filum de la Sarcomastigofora, un subfilum que es la Mastigofora, la clase, la Zoomastigofora. Acuérdense bien, en algún momento de su residentado, cuando ingresan a la residencia van a tener esta secuencia que probablemente les vayan a preguntar. El orden, Kinetoplastia, Diplomonadida y la Tricomonadida. De ahí va a venir la Giardia. O sea, a partir del orden en el cual es toda la estirpe de la Giardia, viene la Giardia, en la cual vamos a encontrar la Gilis, la Muris y la Intestinalis, que es la que nos interesa a nosotros. De la Giardia intestinales tenemos la Giardia duodenalis y la Giardia lamblia. Y de la Giardia lamblia tenemos la Giardia L de genotipo A, la Giardia L de genotipo B. Entonces, yo quería que vean toda la secuencia de su estirpe, la recuerden sobre todo. Entonces, ¿cuál es la forma? Como les dije, tiene dos formas, una que es el quiste y otra que es el trofozoito. El quiste es la manera infectante, es como que este parásito llega hacia nosotros, como quiste, ¿ya? Y este quiste, cuando está en el intestino, gracias primero en principio al ácido del estómago, a los ácidos biliares, vamos a ver cómo se va a desenquistar y va a dar lugar a dos trofozoitos, ¿ya? El cual le dicen la cara de bruja, o el parásito bruja, porque realmente parece una bruja, que tiene una forma piriforme plana, y esto quiero que lo recuerden, el disco suctor, que es donde ya se adhiere a la mucosa intestinal. Esta tiene dos núcleos, tiene una cara ventral que presenta este disco que les dije, bueno, y es el que se va a adherir. Miren ustedes, acá están las vellosidades intestinales. O sea, cuando coloniza, es ahí donde se adhiere. Es por eso que ustedes, simplemente por esta gráfica, pueden darse cuenta de muchas de las manifestaciones de mala absorción que vemos en la giardiasis o en la giardiosis, ¿no? Cómo se adhiere a través de su disco suctor en las vellosidades intestinales. Entonces, este quiste, resumiendo, que llega a través de los alimentos, del agua, que no hicimos una buena higiene, llega el quiste a nosotros, que viene a ser el elemento infectante, se desenquista en dos trofozoitos y finalmente se elimina también como quiste o como trofozoito. Pero el elemento infectante viene a ser el quiste. ¿Dónde se produce la exquistación? En el intestino delgado proximal. Por eso les decía, gracias al medio ácido del estómago, a las sales biliares, es que este quiste se va a desenquistar en el intestino delgado, donde se van a liberar los dos trofozoitos. Muy bien. Acá tienen un video, ojalá que sí funciona, en el cual van a ver la transformación del quiste en el trofozoito, en vivo y en directo, en la forma real. Ahí, ¿vieron? Como ya ahora es un trofozoito con sus 4 flagelos, en lo cual le permite movilidad, ¿no? La movilidad para luego emigrar a las vellosidades intestinales y a través de su disco suctor adherir. Si ustedes pueden ver los flagelos que tiene, los ojos de bruja, ¿verdad? Muy bien. Y como les decía, esta enfermedad es fruto de el mal saneamiento ambiental, las malas condiciones de vida, las malas, más que condiciones, les diría, las malas formas que tenemos nosotros a veces de manejar nuestra vida diaria, ¿no? O sea, algo que casi descuidan mucho la gente, y no digamos pobre, en general la gente que no ha tenido mucha instrucción en salud, que definitivamente adolece nuestro sistema educativo, es que no conocen bien que estos procesos infecciosos son fruto simplemente a veces de no lavarse las manos, ¿no?
o finalmente con tanque o sin tanque, ellos pueden tener agua y pueden lavarse las manos, pero el desconocimiento hace que haya infecciones y que desgraciadamente en estas poblaciones vulnerables es donde pues diezma la población, ¿no? Entonces, la yardiasis se va a adquirir por un agua contaminada, por alimentos contaminados. Se dice que son suficientes 10 quistes en el agua para que pueda uno tener la enfermedad y estos quistes suelen vivir en el agua varios meses. Afecta principalmente a niños y en guarderías y también en casas de reposo se suele ver infecciones masivas de yardiasis, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Como les digo, el ciclo biológico es sencillísimo, ya lo hemos visto, ingresa el quiste, ya sea a través de alimentos, de agua, llega al estómago, actúa el ácido clorhídrico, luego al duodeno, la primera porción del duodeno, las sales biliares, y finalmente se desenquista el quiste, y acá tenemos todo el proceso. Muy bien. Entonces, este ciclo vital de la giardia es un ciclo, como ustedes verán, bifásico, ¿no? Quiste, trofozoito. Estos quistes, cuando salen al ambiente con las heces, realmente son muy resistentes. Resisten mucho tiempo en el medio ambiente y al ser ingeridos por otro hospedador se cierra el ciclo. Esto es lo que les expliqué, la exposición de los quistes a los ácidos del estómago, a las sales biliares y finalmente en el intestino delgado proximal, y eso tienen que acordarse, sí, se van a liberar los trofozoitos a partir de los quistes. Ahí es donde se van a acoplar a la mucosa intestinal del intestino delgado, donde realizamos la absorción de los alimentos, la van a colonizar, se van a multiplicar, se van a por fisión binaria asexuada. A medida que estos trofozoitos pasan a través del intestino delgado y se enquistan y pasan a las heces, los quistes van a ser vaciados en las heces y constituyen la etapa infectiva y son inmediatamente que se ingieren estos quistes, van a causar la enfermedad. Estos quistes pueden ser transmitidos directamente de un individuo a otro en circunstancias que son propicias para la transferencia fecal oral. Como les decía al inicio, cuando hablamos de las primeras enfermedades infecciosas, las prácticas sexuales que ahora se dan permiten este contagio, permiten esta adquisición de la enfermedad. ¿Ya? Muy bien. Es una enfermedad cosmopolita, o sea, no vamos a decir que es de zonas de repente selváticas, no, es una enfermedad que está en todo sitio, en todo el mundo, ya sea en la ciudad, ya sea en la área rural, ya sea de repente a nivel de selva, de ceja de selva, de costa, en todo el mundo, ¿no? Por eso se dice que es una enfermedad cosmopolita. Y definitivamente va a infectar a varios vertebrados, no solo el hombre es el único al cual suele infestar la giardia. Se dice más o menos que en el mundo hay 280 millones de casos al año nuevos de giardiasis, o sea, tengan una idea de cómo es. ¿Cuáles son los beneficiados con esta parasitosis? Asia, África, América Latina. De los 280 millones, 200 millones se reportan de estos tres continentes, ¿no? Entonces, más o menos se calcula que hay 500.000 nuevos casos cada año. Se consideró como una enfermedad desatendida, la cual sigue siendo una enfermedad desatendida. Desde el 2004, miren, han pasado 20 años y seguimos en el mismo panorama epidemiológico. Y es que vamos a ver a través de la patogenia, de la giardiosis, cómo resulta en realidad su epidemiología compleja. Porque vamos a ver que no solo porque hay diferentes poblaciones parasitarias, sino por los diferentes tipos de población que hay. Ustedes ya se están haciendo una idea cuando hablamos de guarderías, cuando hablamos de casa de reposo, que la población más vulnerable y susceptible vienen a ser los extremos de la vida. Así es. Entonces, importa mucho las condiciones de higiene que suele haber en estos sitios,
la higiene personal, la higiene colectiva, así como ustedes a veces observan o deben haber observado que cuando un interno está curando, no le alcanzan los equipos y a veces los limpia con alcohol y cura a otro paciente, entonces está infectando a otro paciente por las circunstancias, por la necesidad, qué sé yo. Lo mismo suele suceder con la yardiasis, ¿no? A veces, o sea, en hogares o en poblaciones donde el sistema sanitario es deficiente, pues va a haber mucho contagio, fruto del hacinamiento, de estas condiciones, pues digamos, malas para el ambiente. Antes de entrar a las condiciones epidemiológicas, recordarles a ustedes, básicamente, que esto les voy a preguntar y se los digo de antemano, dónde es la localización de la yardia intestinal, en este caso, ¿no? Duodeno y yeyuno proximal, acortar. Mira, con relativa frecuencia pueden invadir también las vías biliares, ténganlo presente, básicamente en pacientes inmunocomprometidos. Y la severidad de esta infección se ha visto en poblaciones como por ejemplo en la población china, en donde hay hasta 15 genotipos de Giardia. Entonces, a pesar de lo que yo les comento, de lo que vemos que parece sencillo, pues hasta la fecha se desconocen los mecanismos exactos por los cuales la giardia produce diarrea, a pesar de todo lo que conocemos. El órgano principal de adherencia, como les mencioné, es el disco de succión. Este disco de succión es el que prácticamente le permite adherirse a la giardia y es probable que una lecitina desempeñe un papel de, digamos, de función de adherencia, tenga un rol importante en la adherencia. En general, la mucosa intestinal, ustedes van a ver, casi nunca resulta invadida en el humano, y la giardiasis extraintestinal que estaba conversándoles de los inmunocomprometidos es relativamente rara, ¿ya? Ahora, esta invasión que tiene la giardia en la superficie de la mucosa se va a relacionar con la esteatorrea, y ustedes han debido escuchar muchas veces que las deposiciones en la giardia son deposiciones explosivas y que tienen grasa, esteatorrea. Se nota cantidad excesiva de grasa en las heces. Y esto se hizo también pruebas o ensayos en ratones y se vio pues que efectivamente había esta invasión que se producía de la mucosa, daba lugar a esta esteatorrea. Entonces, tener en cuenta que es una característica bastante clara en la giardiasis, la esteatorrea y las heces explosivas. Si vemos que tiene que ver mucho en la absorción de las grasas, ustedes ya sacarán por su cuenta, deducirán que hay un problema en las vitaminas liposolubles, la absorción de vitaminas liposolubles, ¿no? Entonces, todo mecanismo que tenga que ver con la mala absorción de grasas y que nosotros sabemos que hay vitaminas que necesitan estos medios para poder absorberse, estas liposolubles, no van a absorberse, ¿ya? Porque la presencia de las giardias con esta característica de evitar o sea, de prácticamente eliminar la grasa, provocar esta atorrea, es que no permite la absorción de estas vitaminas. Y fíjense que este disco suctor que les comento será tan fuerte que cuando se hacen las endoscopías ven que ha dejado la marca en la pared intestinal el disco suctor. Ahora, se ha postulado que esta adherencia irrita el intestino e induce a la diarrea, pero como les digo, hasta la fecha no se conoce el mecanismo exacto por qué se produce la diarrea. Se postula que probablemente la irritación en el intestino sea el que produzca la diarrea. Bueno, además de este problema de la esteatorrea, también se ha visto deficiencia de disacaridasas, o sea, de las lactasas, las silasas, y es así que personas que nunca tenían problemas
de intolerancia a la leche, cuando hacen yardiasis, comienzan a tornarse intolerantes. Entonces es importante que ustedes observen y pregunten al paciente si ha notado que de repente la leche, que de repente antes la consumía sin ningún problema, ahora le cae mal. Entonces por ahí ustedes se van a dar cuenta que es probable que este paciente esté haciendo una yardiasis. Y al final no es tan santa la yardia, a pesar que no invade la pared intestinal, pero las velocidades intestinales con este proceso las aplana, lo cual perpetúa la inflamación y perpetúa el cuadro diarreico. Ahora, también se dice que, también se menciona, por eso les digo, hasta la fecha no está claro, a pesar de todo lo que se ha estudiado, que hay enterotoxinas que produciría la yardia. Pero, como les digo, hasta la fecha eso no está todavía comprobado. Eso hay que tenerlo en cuenta porque de repente ustedes son uno de los que van a ir haciendo más estudios a través de la yardia, a estudiar la enterotoxina probablemente que produce, por qué esta alteración de las vellosidades intestinales perpetúan la diarrea. O sea, importante tenerlo en cuenta. Ahora, se ha visto que algunos niños, en niños sobre todo en lactantes, hacen esta yardiasis, porque no se olviden que la mamá le da al niño a través de la leche, de la lactancia, la inmunoglobulina A. Y esta inmunoglobulina A también se cree que está muy relacionada a la recuperación del paciente que tiene yardiasis. Entonces, pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A, pucha, que la van a ver negras con la yardiasis, ¿no es cierto? Ahora, el papel de nuestro sistema inmunológico también hay que tenerlo en cuenta, porque se ha visto que inclusive los macrófagos, a pesar del tamaño de la yardia, pues suelen tener un papel importante en la recuperación de esta enfermedad, sobre todo la diarrea, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona o cómo podríamos nosotros decir por qué esta persona con yardiasis hace un cuadro realmente fuerte y esta no, a pesar de que los dos han ingerido de repente o se han infectado con yardias? Entonces, tiene que ver mucho el número de quistes ingeridos. Tiene que ver, como se acuerdan que conversamos sobre la barrera, la inmunidad innata. Entonces, hay que ver cómo está la barrera mecánica nuestra. De repente es un paciente que tiene gastritis, duodenitis, qué sé yo, y eso es lo que está permitiendo un paciente que recibe inhibidores H2, que tiene Helicobacter pylori. Todo eso agrava la invasión de la yardia. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, toxinas, como les digo, se presume, pero en realidad no se ha identificado exactamente, pero sí se ha demostrado que hay un efecto tóxico de la yardia sobre los fibroblastos. Eso hace presumir que podría haber que se llama la presencia de toxinas, ¿no? Y en general, la yardia, también recuerdan que yo les conversé al inicio que suele haber como una actitud bacterífera de los parásitos, como que llevan a bacterias. Entonces hay un proceso que se llama la endosimbiosis, en el cual las bacterias gram negativas y la yardia suelen como aumentar la resistencia de la yardia al tratamiento, a los antibióticos que se suelen dar, generalmente son los imidazoles. Bueno, son algunos comentarios que yo les quería hacer en relación a la patogenia de la yardiasis antes de entrar a las condiciones epidemiológicas, para motivarlos, para que lean un poquito más de la patogenia de la yardia y van a ver que les va a llamar la atención hasta la fecha lo desconocido que resulta de la yardia. Bueno, ¿qué condiciones epidemiológicas? Como les dije, un mal saneamiento, el estar en contacto a veces con animales domésticos. Básicamente esto se ve en niños menores de 5 años que van a guarderías,
En la población económicamente activa de 25 a 39 años también se ha visto un pico en este grupo poblacional de esta giardiasis, básicamente porque también es gente que al comer fuera a veces no tiene las condiciones necesarias para que estos alimentos estén del todo limpios, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones de la giardiasis? Básicamente tenemos las diarreas, que hasta la fecha no tenemos bien clara por qué se producen, pero son diarreas agudas persistentes y crónicas. Y como les digo, una característica es que son explosivas, ¿no? Se suele ver también en guarderías, como les digo, los brotes diarreicos, por intoxicación por aguas, por alimentos. Muchos de los pacientes, inclusive se hizo un estudio en estudiantes universitarios y se vio que de una clase de 62 alumnos, por lo menos 27 estaban con giardiasis y eran asintomáticos completamente. Bueno, las diarreas pueden ser acuosas acompañadas de dolor abdominal, a veces tipo retortijón, y tienen que, si es en edades de niños, ¿no? Pues pueden tener un peso grande en el estado nutricional, en retardo del desarrollo psicomotor. Definitivamente, por lo que hemos conversado, tanto a nivel de la mala absorción de lípidos, de las disacaridasas, vemos pues que se produce una mala absorción intestinal de azúcares, de grasas y vitaminas, ¿no? Y que los pacientes se vuelven intolerantes. Acá es el resumen de la patogenia que les he explicado. ¿Cómo diagnosticamos? Acá lo más sencillo, hacer un examen de heces en fresco. Miren la sensibilidad, tiene 85%. Es el medio más práctico, porque los quistes a veces, también de tener en cuenta en un paciente que ya la tiene crónica, la giardiasis, a veces tiene una expulsión esporádica. Por eso es que nunca se debe pedir una muestra, sino un examen de heces de preferencia día por medio. O sea, no un solo examen, sino un día sí, un día no, un día sí, un día no. Tenemos la suerte de encontrar los quistes de Giardia lamblia. Hay una prueba que se llama el enterotest para diagnosticar también la giardiasis, que es una cápsula que se ingiere, se va hasta el duodeno y de ahí obtener de repente las giardias. En realidad, pocos son los pacientes, es cara, entonces yo se las menciono para que la vayan conociendo. También tenemos pruebas indirectas a través del inmunoensayo de detección de antígenos, inmunofluorescencia directa, que es el gol estándar, que es a través de los anticuerpos de la giardia, que se puede dar hacer el diagnóstico. Y el ELISA, como en muchos de las parasitosis, viene a ser un examen, o de las infecciones que hay también, suele ser un examen sensible y que se acerca mucho a detectar al agente infeccioso. Muy bien. Hay otros exámenes de ensayos de amplificación de ácido nucleico que también son buenos, pero son muy caros, así que conózcanlos nada más de nombre. No los tenemos acá, no contamos con esos. Aquí, al menos en Arequipa, no. El tratamiento es los imidazoles que les dije. El tinidazol es un imidazol que tiene la ventaja de que suele ser dosis única. Entonces, se le da al paciente 4 tabletas de 500 miligramos y se arregló el asunto. Bueno, en todo nosotros hemos sufrido un proceso, hasta les podría decir, de retroceso, porque resulta que como hemos abusado también de todos esos tratamientos, ahora se recomienda que sean no una dosis única, sino sea 2 dosis únicas. Una el día A o el día primero que se dice, y otra a la semana. Bueno, el metronidazol es con lo que contamos nosotros, porque desgraciadamente, si bien es cierto, esto es adecuado, hay más adherencia del paciente a este tratamiento con el tinidazol, tiene la desventaja que es, pues, 30 veces más caro que el metronidazol. El metronidazol lo tiene el Seguro Social, lo tiene el SIS y es bastante económico. Entonces, aquí más bien hay que hacer el tratamiento 7 días. Se da 500 miligramos 2 veces al día o 250 miligramos 3 veces al día en adultos y
durante 7 días. Siempre haciendo la recomendación al paciente que mientras esté con su tratamiento de metronidazol no puede haber ingesta de alcohol. Hay otros antiardiásicos que nosotros no los usamos, que es la nitoxazanida y la quinacrina. Como les digo, bueno que los conozcan porque no podemos tampoco decir que no hay alergia a los imidazoles, si la hay, entonces tener en cuenta esto. En la prevención, ustedes mismos se darán cuenta, el saneamiento, el conocimiento de enfermedad nos va a ayudar muchísimo a controlar estas enfermedades infecciosas fecales. Lavado de manos, avisar rápidamente si hay alguno con giardiasis, porque si viven en comunidad, pues todos se van a contagiar. Hervir el agua para poder tomarla y evitar hasta cierto punto la natación en lugares donde no tenemos la seguridad que hay un adecuado tratamiento del agua. Muy bien, vamos a pasar ahora al cólera. A ver, ¿cuánto vamos? Está bien, nos alcanza.